Vamos a empezar entonces y vamos a resolver el ejercicio 2158. Ejercicio 2158 lo tengo acá a la izquierda con mis notas para ir explicando y acá a la derecha tenemos el enunciado. Ejercicio 2158 es este que está acá. Dice el enunciado: el momento dipolar de la molécula de agua, H2O, es de 6,17 por 10 a la menos 30 coulomb metro. Considere una molécula de agua localizada en el origen, cuyo momento dipolar P apunta en la dirección positiva del eje X. Un ion de cloro de carga menos 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb está ubicado en X igual a 3 por 10 a la menos 9 metros. Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que la molécula de agua ejerce sobre el ion de cloro. ¿Esta fuerza es de atracción o de repulsión? Suponga que X es mucho mayor que la separación D entre las cargas en el dipolo, por lo que se puede usar la expresión aproximada para el campo eléctrico a lo largo del eje del dipolo que se obtuvo en el ejemplo 2114. Bien, un enunciado bastante largo. Vamos a ir viendo de nuevo de a poco la información que se nos da y qué es lo que tenemos que calcular. En primer lugar, se nos da el valor del momento dipolar de una molécula de agua. La molécula de agua, por cómo está compuesta, tiene un momento dipolar y este concepto del momento dipolar viene de una combinación de cargas positiva y negativa. ¿Sí? Voy a dibujar, por ejemplo, acá. Si tengo una carga positiva, hay una carga positiva que está en la proximidad de una carga negativa. Entre estas dos cargas, lógicamente hay una interacción eléctrica y se forma lo que se llama un momento dipolar. Ese momento es una cantidad vectorial y se define su dirección como, esperen que no quiero equivocarme, es saliente de la carga negativa y entrante a la carga positiva. Ese sería entonces un vector momento dipolar eléctrico que se representa con la letra P. Entonces acá tomamos el dato, anotamos el valor del momento dipolar eléctrico, tiene dirección más X positiva en X igual 0. Y acá abajo vamos a colorear un poco el gráfico. Tenemos eje X y eje Y en este gráfico. Ahí está, tenemos eje X y eje Y. Y acá he representado estas dos cargas que estarían representando a la molécula de agua con su momento dipolar eléctrico. Tenemos entonces una carga negativa que queda a la izquierda del origen y una carga positiva que queda a la derecha por la información que se nos da de que el momento dipolar eléctrico apunta en la dirección X positiva. Y se nos dice acá también en el enunciado que hay que considerar una molécula de agua que está localizada en el origen, cuyo momento dipolar P apunta en la dirección positiva del eje X. Después se nos dice que un ion de cloro de carga menos 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb, tenemos la carga acá, he tomado el dato, carga Q es igual a menos 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb, está ubicada en X igual a 3 por 10 a la menos 9 metros, que es esta carga que está representada acá. Esta carga Q, que por más que nos digan que es un ion de cloro y lo otro es una molécula de agua, nosotros estamos
observando y analizando la interacción eléctrica entre estas moléculas. Entonces, básicamente lo único que nos importa es la carga eléctrica y la distancia a la que están. Y también, digamos, cómo es la combinación de estas cargas, porque la molécula de agua se comporta como un dipolo, entonces, bueno, tiene las características de un dipolo y tenemos que considerar lo que hemos visto y analizado con respecto a los dipolos eléctricos. Ya tenemos entonces la molécula de agua en el origen, este ion de cloro a, dijimos, 3 por 10 a la menos 9 metros de distancia, y se nos pedía la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que la molécula de agua ejerce sobre el ion de cloro. O sea que esta molécula de agua que está en el origen va a estar ejerciendo una fuerza sobre el ion de cloro, por lo que tiene una carga eléctrica y hay una interacción eléctrica entre ellas. Se nos pide calcular la magnitud de dicha fuerza, la magnitud y la dirección, ¿sí? Ambos valores valor e información con respecto a la dirección de este vector de fuerza. Vamos a tomar directamente, como ya hemos visto en otros ejercicios, la fórmula que ya ha sido deducida de la teoría, ¿sí? Con respecto a los dipolos eléctricos. Hay una fórmula que se deduce, supongo que la han visto con el profesor, si no la buscan en el libro, que es esta que tenemos acá a la derecha. Sí, es esta que tenemos acá. Es la fórmula para calcular el campo eléctrico producido por un dipolo en un punto a una distancia X. Entonces fíjense que acá tenemos la información que se nos está dando en este ejercicio. Tenemos magnitud del momento dipolar y distancia X desde el punto en donde está el dipolo eléctrico hasta el punto donde queremos considerar el campo eléctrico, donde estamos considerando el campo eléctrico. Entonces, básicamente tenemos que reemplazar los valores de magnitud del momento dipolar eléctrico y distancia para calcular el valor del campo eléctrico. Y después, una vez obtenido el valor del campo eléctrico, que está acá abajo, han sido reemplazados los valores, obtenemos este resultado. Una vez que tenemos el campo eléctrico, calculamos la magnitud de la fuerza eléctrica, porque a nosotros nos están pidiendo la fuerza. Pero tengan en mente que hay una ecuación que es muy sencilla, que hemos usado en ejercicios anteriores, que relaciona al campo eléctrico con la fuerza eléctrica, y es esta que está acá. Fuerza es igual a carga por campo eléctrico. O si quisiéramos hablar de campo eléctrico sería igual a fuerza dividido carga, si despejamos la carga. Entonces, calculando el campo eléctrico, después, usando la magnitud de la carga eléctrica que estamos considerando en este ejercicio, podemos calcular la magnitud de la fuerza. Y es lo que se ha hecho acá abajo. Se multiplica el valor de la carga eléctrica y el valor del campo eléctrico. Fíjense que todo tiene signo positivo porque estamos calculando magnitud. Eso, alguien creo que escribió en el foro haciendo una pregunta de uno de los ejercicios anteriores, por qué una carga que era negativa se ponía como positiva cuando se calculaba una fuerza, creo que algo así era la pregunta. Y bueno, le respondí que lo que sucede es que se está calculando magnitud de la fuerza. Cuando calculamos magnitud nos interesan los valores absolutos de las cantidades que estamos manejando en las fórmulas. Y la información de la dirección, en este caso, podemos deducir del gráfico, que eso también habría que recurrir a la deducción, o más que deducción, al análisis más detallado, más teórico que se da en el libro para finalmente deducir que
fuerza es de atracción. Veamos qué puse acá y seguimos hablando un poco de eso, así no me olvido detalles. La dirección del campo eléctrico en el punto donde está el ion es en la dirección de P, o sea, X positiva. La carga del ion es negativa, por lo que la fuerza tiene una dirección opuesta al campo eléctrico y por lo tanto en la dirección X negativa. Bien, entonces, por cómo está ubicado este dipolo eléctrico y las características que tiene un dipolo eléctrico, sabemos que el campo eléctrico producido por ese dipolo, en este caso a la derecha de este dipolo, va a apuntar hacia la derecha. ¿Sí? Ese sería el campo eléctrico producido por el dipolo, campo eléctrico. Y como la fuerza eléctrica está sobre una partícula con carga negativa, ya mencioné en la explicación de uno de los ejercicios anteriores también que cuando una carga negativa está sumergida en un campo eléctrico, la dirección de la fuerza es opuesta a la dirección del campo eléctrico. Si la carga pues fuese positiva, la fuerza que se produce sobre una carga positiva en un campo eléctrico tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Bueno, después ustedes pueden ver los detalles, inclusive ahí cuando yo les suba el video les tienen toda esta información en el video visual, o sea que pueden tomar los valores de los cálculos y demás y hacer su propio análisis. Bien, en este simulador uno puede colocar cargas. Por ejemplo, pongo una carga positiva y fíjense que muestra la dirección del campo eléctrico en cada punto en el espacio. Cada una de estas flechitas es como que fuese la aguja de una brújula, casi en realidad porque no estamos viendo campo magnético, pero sí fíjense que son flechitas que están fijas en un punto del espacio, pero giran a medida que uno mueve la carga. ¿Sí? Fíjense que siempre las flechas apuntan hacia afuera de la carga eléctrica, porque nos están dando la dirección del campo eléctrico en cada punto del espacio. Si agrego, por ejemplo, ahora, para eliminar la carga, la vuelvo acá, y agrego una carga eléctrica negativa, fíjense, ahora todas las flechas apuntan hacia la carga eléctrica negativa. Y veamos qué podemos cambiar en cada una de estas cargas. No sé si puedo cambiar el valor de la carga, parece que no. Y acá arriba a la derecha, fíjense que podemos cambiar algunas cosas. Ahí tenemos el campo eléctrico. Bien, y acá si tildo donde dice solo dirección, solo me da la dirección, y cuando destildo también nos está dando una representación visual de la magnitud del campo eléctrico, que mientras más brillantes son estas flechas, mayor es la magnitud de campo eléctrico. Y mientras más cerca se está de la carga, la magnitud del campo eléctrico es mayor. ¿Sí? Recuerden la ecuación para el campo eléctrico que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado desde un punto donde estamos considerando el campo eléctrico. Entonces, mientras más cerca estemos de la carga, mayor es la magnitud del campo eléctrico. Y eso nos dan estas flechas que son cada vez más brillantes mientras más cerca estamos de la carga. Y a medida que nos alejamos, fíjense que las flechas se oscurecen, se desvanecen. ¿Qué pasa acá si pongo valor? No sé para qué será ese valor. Fíjense que este simulador yo ahora lo abrí y estoy viendo, experimentando un poco mientras les explico. ¿Sí? No es algo que maneje, pero son muy intuitivos de usar y si lo ven a medida que van resolviendo algunos ejercicios va a servir para terminar de entender algunas cosas. En este caso, lo que a mí me interesaba es que hagamos un dipolo eléctrico. ¿Sí? Fíjense entonces, agrego una carga positiva y fíjense cómo cambiaron las flechas. ¿Sí?
voy a poner esta carga justo al lado de esta flecha y vamos a subir la carga negativa también para que se vea. Ahí está. Fíjense cómo el campo eléctrico en este dipolo, entre medio de las dos cargas, sale de la carga positiva y entra a la carga negativa, que está bien porque sabemos que el campo eléctrico sale de la carga positiva y entra en una carga negativa. Ahora fíjense, afuera del dipolo, hacia el lado derecho, las flechas de campo eléctrico apuntan hacia el dipolo. Y del lado izquierdo, hacia afuera de la carga positiva, las flechas de campo eléctrico apuntan hacia la izquierda, ¿sí? Que es la configuración que teníamos en el ejercicio que vimos. Fíjense, acá tengo, ¿están viendo ahora el PDF del ejercicio? ¿O siguen viendo el simulador? Sí, profe, se ve el PDF. Bueno, fíjense que acá teníamos el dipolo que estaba en el origen, carga negativa a la izquierda y carga positiva a la derecha, y decíamos que el campo eléctrico apuntaba hacia la derecha. Si vemos esto, puse las cargas al revés, tenemos carga negativa a la izquierda, carga negativa a la derecha, carga positiva a la izquierda, y el campo eléctrico apunta hacia la izquierda. Entonces tendría que dar vuelta a esto. Uy. Ahí, entonces tendría que dar vuelta. Bueno, ¿qué pasa? Estoy teniendo un problema con la pantalla compartida de Zoom. Ahí está. Tendría que armar este dipolo como estaba en el ejercicio. Carga negativa a la izquierda, carga positiva a la derecha. Y ahí está. Fíjense lo que pasó con las líneas de campo eléctrico. Ahora a la derecha del dipolo, las flechas que indican la dirección del campo eléctrico apuntan hacia la derecha, tal cual lo que teníamos en el ejercicio, ¿sí? Entonces, básicamente, mi idea era armar este dipolo acá y que pudiéramos ver qué es lo que sucedía y compararlo un poco con lo del ejercicio, que gráficamente esto ayuda. Y fíjense acá que tenemos un sensor que podría representar a el punto donde calculamos el valor de la fuerza eléctrica. ¿Y qué nos está dando este sensor? Y nos está dando también magnitud y dirección de campo eléctrico para esta configuración que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que mientras más cerca estoy de la carga positiva, mayor es la magnitud del campo eléctrico. Ahora me alejo un poco, así seguimos viendo la flecha y fíjense, me voy hacia la carga negativa y el vector campo eléctrico apunta hacia la carga, ¿sí? Vean cómo da la vuelta. Y bueno, ahí pueden ver en cada punto del espacio magnitud de campo eléctrico y dirección. Sí, es bastante interesante de ver lo que sucede acá. Y bueno, en este punto, tal cual como habíamos visto, tenemos un campo eléctrico que apunta hacia la derecha. O sea que si pusiéramos una carga negativa acá, habría una fuerza de atracción. Puedo poner una carga negativa, el tema es que no podemos ver fuerza acá, estamos viendo solamente magnitud de campo eléctrico. Si tuviese alguna otra herramienta u opción para ver la fuerza, podríamos ver la fuerza que se ejerce sobre esta carga eléctrica. Bueno, y ahí hay otro ejercicio, no sé si lo recordarán, en el que tenían 4 cargas, creo que eran 4 cargas del mismo signo, decía, y ustedes tenían que indicar hacia dónde era, o no, me parece que eran 2 positivas arriba y 2 negativas abajo, creo que era una cosa así, que estaban a la misma distancia. Esto puedo activar una grilla, ahí está, como para poner las cargas a la misma distancia. Y si no me equivoco, se les pedía que dijeran en el centro de esta configuración de 4 cargas que
que dijeran hacia dónde apuntaba el campo eléctrico en el centro de esta configuración de 4 cargas. Fíjense que acá podemos ver que en el centro el campo apunta hacia abajo, ¿sí? Es otra configuración que podemos ver de las que se presentan en los ejercicios. Bueno, y así, cualquier otra que aparezca, ustedes pueden armarlo en este simulador y la verdad que es bastante didáctico y entretenido y ayuda, como les digo, a que terminen de entrar algunos conceptos en nuestras cabezas, más que nada con esto de las direcciones y los campos y demás que a veces son difíciles de interpretar. Muy bien.